Come on, let's go. We don't want to be late. These are phrases that I say every day of my life. And maybe you do too. But do you know how to say them in Spanish? Well, today in this lesson, you are going to learn 5 phrases that I say every day. Hola a todos, bienvenidos a el podcast Eco Español, el único lugar para perfeccionar tu pronunciación. Si tú no me conoces, yo soy tu profesora, la señora Hanson. Y pues vamos a empezar con la primera frase. Frase número 1. Apúrate, se nos hace tarde. Juan, apúrate, se nos hace tarde. Apúrate, se nos hace tarde. Y la traducción es hurry up, it's getting late. Hurry up, it's getting late. Pues repite conmigo. Apúrate, se nos hace tarde. Otra vez. Apúrate, se nos hace tarde. Ahora tú solo. Muy bien. Después de la campana lo decimos al mismo tiempo. Apúrate, se nos hace tarde. Otra vez. Apúrate, se nos hace tarde. Muy bien. Y recuerda, la traducción es hurry up, it's getting late. Hurry up, it's getting late. Vamos a darte un ejemplo. Tú ya terminaste de desayunar y tu hijo que llevas a la escuela no está listo. Y tú le dices, Mario, apúrate, se nos hace tarde. Apúrate, rápido, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la frase número 2. ¿Qué hay para el desayuno? ¿Qué hay para el desayuno? ¿Qué hay para el desayuno? Ok, el desayuno es breakfast, porque la traducción es What's for breakfast? What's for breakfast? ¿Verdad? Bueno, ahora repite conmigo. ¿Qué hay para el desayuno? ¿Qué hay para el desayuno? Ahora tú solo. Muy bien. Después de la campana lo decimos al mismo tiempo. ¿Qué hay para el desayuno? Otra vez. ¿Qué hay para el desayuno? Muy bien. Y recuerda, la traducción es What's for breakfast? Ahora, te voy a dar un ejemplo de cómo usarlo. Aquí, imagínate que tú estás preparando el desayuno y tu esposo te pregunta, señora Hanson, no, Gabriela, ¿qué hay para el desayuno? What's for breakfast? Vamos a pasar a la frase número 3. ¿Puedes pasarme el teléfono, por favor? ¿Puedes pasarme el teléfono, por favor? Una vez más, ¿puedes pasarme el teléfono, por favor? Y la traducción es Can you pass me the phone, please? Bueno, repite conmigo. ¿Puedes pasarme el teléfono, por favor? ¿Puedes pasarme el teléfono, por favor? Ahora tú solo. Escucha tu pronunciación, ¿ok? Después de la campana lo decimos al mismo tiempo. ¿Puedes pasarme el teléfono, por favor? Otra vez. ¿Puedes pasarme el teléfono, por favor? Excelente. Y recuerda, la traducción es
Can you pass me that phone, please? Can you pass me that phone, please? Y un ejemplo sería, estás en el trabajo y alguien te llama. Le pides a tu compañera que te pase el teléfono. Laura, ¿puedes pasarme el teléfono, por favor? Mario, María, quien sea, ¿puedes pasarme el teléfono, por favor? Muy bien. Bueno, ¿cómo va todo? ¿La boca se está cansando? ¿Sí? ¿Los labios se están cansando? Muy bien. Eso quiere decir que estás practicando. Tenemos que fortalecer esos músculos de la boca. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la frase número 4. ¿Qué planes tenemos para este fin de semana? ¿Qué planes tenemos para este fin de semana? ¿Qué planes tenemos para este fin de semana? Y la traducción es, What plans do we have for this weekend? Bueno, vamos a repetir juntos. Repite conmigo. ¿Qué planes tenemos para este fin de semana? ¿Qué planes tenemos para este fin de semana? Ahora tú solo. Muy bien. Después de la campana lo decimos al mismo tiempo. ¿Qué planes tenemos para este fin de semana? Otra vez. ¿Qué planes tenemos para este fin de semana? Muy bien. Y recuerda, la traducción es What plans do we have for this weekend? What plans do we have for this weekend? Y te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo sería simplemente, le preguntas a tu novia, ¿qué planes tenemos para este fin de semana? Vamos a ir a bailar, ir al cine, ir al teatro. Amor, ¿qué planes tenemos para este fin de semana? Última frase. Frase número 5. Necesito hacer una llamada rápida. Necesito hacer una llamada rápida. Necesito hacer una llamada rápida. Y la traducción es I need to make a quick call. Y bueno, quiero que repitas conmigo, ¿ok? Necesito hacer una llamada rápida. Necesito hacer una llamada rápida. Bueno, ahora tú solo. Escucha tu pronunciación, recuerda. Después de la campana lo decimos al mismo tiempo. Necesito hacer una llamada rápida. Otra vez. Necesito hacer una llamada rápida. Muy bien. Y recuerda que la traducción es I need to make a quick call. I need to make a quick call. Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo usar esta frase. Estás con tus amigos y les dices, necesito hacer una llamada rápido. Espérame tantito. Necesito hacer una llamada rápido. Espérame tantito, ¿sí? Bueno, wait for me just a little bit. I need to make a quick call. Bueno, te voy a dar una bonus frase, bonus phrase. If you know all these phrases, I bet you didn't know this one. Phrase number 6. Necesito hacer unas compras en el súper antes de llegar a la casa. Necesito hacer unas compras en el súper antes de llegar a la casa. Una vez más, necesito hacer unas compras en el súper antes de llegar a la casa.
Y la traducción al inglés es I need to do some shopping at the supermarket before getting home. I need to do some shopping at the supermarket before getting home. Repite conmigo esta frase. Necesito hacer unas compras en el súper antes de llegar a la casa. Necesito hacer unas compras en el súper antes de llegar a la casa. Ahora tú solo. Ok, muy bien. Después de la campana lo repetimos al mismo tiempo. Y recuerda, cuando lo repetimos al mismo tiempo, we're using the shadowing technique, ¿ok? O una vez. Necesito hacer unas compras en el súper antes de llegar a la casa. Otra vez. Necesito hacer unas compras antes de llegar a la casa. Y recuerda, la traducción es I need to do some shopping at the supermarket before getting home. Ok, les voy a dar un ejemplo. Estás manejando con tu esposo y le dices, necesito hacer unas compras en el súper, necesito hacer unas compras en el súper antes de llegar a la casa. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, amigos, hemos llegado al fin. No dejen de practicar. Recuerden, practicar un poquito cada día. Van a ver que van a dar un gran avance y van a darse cuenta al final del año cuánto avanzaron. Yo sé que ustedes pueden. Ahora sí, a practicar. Hasta luego, nos vemos.